cuenta. Gracias, señor presidente. Hola. No se preocupe. Se ha recibido una nota del señor Pablo Tapia, a través de la cual solicita reunión protocolar con la Comisión para la Embajadora del Reino Unido, señora Luis de Sousa, a fin de conversar sobre temas relacionados al futuro de la política chilena y el proceso constitucional. Para estos efectos, proponen el martes 20 de abril, día en que están coordinando reunirse con el presidente de la Cámara y un almuerzo con el grupo interparlamentario chileno-británico. Esa es toda la cuenta, señor presidente. ¿La cuenta? Gracias, presidente. Sobre la cuenta, ¿por qué pido la palabra? Porque yo soy el presidente del grupo interparlamentario chileno-británico. Y yo, por razones sanitarias, le he planteado que el almuerzo no podemos celebrarlo efectivamente por razones sanitarias, pero yo creo, presidente, que sí se podría recibir y ofrecerse el carácter de telemático, quizás, porque no sabemos si de aquí al 20 de abril va a existir o no todavía ¿cómo se llama? El estatus de cuarentena total como tiene Valparaíso hoy en día. Y es por eso que yo he pedido que el almuerzo, al menos el almuerzo, se suspenda o se postergue para cuando las medidas sanitarias lo permitan. Gracias, excelentísimo señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la materia. Diputado. Sobre el punto, gracias, presidente. Creo que es absolutamente inteligente y necesario lo que está aportando el diputado Cort. Hay que tomar en consideración que esta región está hoy día absolutamente cerrada, que además el Congreso está trabajando con la mínima cantidad de funcionarios debido a la pandemia, y deberíamos no solamente garantizarle a la señora embajadora, sino que deberíamos garantizarnos nosotros mismos, digamos, las mejores condiciones de salud posible, y para eso yo creo que es coherente que podamos recibir la vía telemática, hacerle un saludo, como dice el diputado Cort, y posteriormente hacer un almuerzo, y el cual esperamos estar todos invitados. ¿Eso sería el mismo 20, perdón? No, pues el almuerzo no. No, la reunión. Pero eso sería antes del 20. No. Ah, ya. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Acordado, señor secretario. Pues bien, ¿alguna otra cosa más sobre la cuenta? No, sobre varios, perdón, yo tengo que excusarme porque tengo una reunión con la mesa saliente y entrante del Senado en mi calidad de vicepresidente. Muy bien. Así que voy a tener que excusarme de poder estar con nuestro invitado Don León, 15 de la Torre. Muy bien. Entonces podemos suspender momentáneamente. Hasta las 3:30, presidente. Suspendemos momentáneamente hasta las 3:30 y retomamos. En primer lugar, quiero recordarle a las señoras diputadas y diputados, nos acompaña la diputada Carmen Hertz, telemáticamente el diputado Sharper, y están presentes aquí el diputado Jarpa y el diputado Moreira, y el objetivo de hoy día es justamente recibir al señor embajador León de la Torre, que es el jefe de la delegación de la Unión Europea en Chile, a fin de dar a conocer sus planteamientos acerca del presente y futuro de las relaciones de Chile con la Unión Europea. Ya lo tenemos presente a don León de la Torre. Quiero darle la bienvenida, embajador. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer tenerlo aquí en la comisión. Y le ofrezco la palabra para que usted pueda intervenir. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señor presidente, don Jaime Naranjo, y los integrantes de la comisión, que no sé si están todos, pero saludo a todos y agradezco el tiempo que me dan para hablar de nuestra relación bilateral, de la importancia del momento, de las expectativas que tenemos en los próximos meses, en fin, de las inquietudes que compartimos. Agradezco, por tanto,
a la Cámara de Diputadas y Diputados esta oportunidad. Yo llegué hace apenas 6 meses. Mi ministro consejero, Quentin Weiler, también se ha incorporado, es el jefe de la sección política, que nos acompañará. Y esta en realidad es mi segunda vez en Chile, porque ya tuve la suerte de estar destinado en Chile como consejero de la Embajada de España entre el 2001 y el 2005. O sea que estoy repitiendo destino. Es casi un privilegio estar destinado 2 veces en Chile, y aunque me hubiera gustado, por supuesto, visitar la sede del Parlamento en Valparaíso, en 2 ocasiones, por motivos de la pandemia, he tenido que posponerlo. Espero poder realizar esa visita no solamente de cortesía, sino de también interés especial que tiene para mí visitar el Parlamento lo antes posible. Realmente se suele decir, y no creo que se exagere, que la importancia de la relación entre la Unión Europea y América Latina es evidente, pero dentro de América Latina, desde luego, la relación con Chile es especial. Es una relación bilateral ciertamente privilegiada, que tiene ya con la Unión Europea más de 50 años, que se asienta desde hace casi 20 en el acuerdo de asociación que firmamos en el 2002 y que de hecho estamos intentando modernizar desde hace casi 3 años en una negociación que está por concluir y que esperemos concluya de manera positiva y permita de nuevo que Chile sea el primer país en firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, en esta ocasión de segunda generación, con toda la ambición que compartimos. Déjenme primero hacer una breve revisión de lo que son las prioridades de la Unión Europea con respecto a la pandemia que estamos combatiendo globalmente. Como saben, hemos actuado de manera conjunta y pese a algunos errores y algunos momentos de descoordinación que todavía existen, hemos conseguido mantener la unidad, el principio básico de la Unión Europea, la solidaridad, incluso en un campo como el de la salud, que no es competencia de la Unión Europea, al revés, es una competencia celosamente guardada por los Estados miembros, que en estas circunstancias de pandemia pues ha recaído por decisión de los Estados miembros en la Unión, que ha sido la encargada pues de lidiar con la pandemia, de liderar muchas de nuestras políticas y desde luego también investigación, adquisición y distribución de las vacunas. Precisamente este liderazgo de la Unión Europea necesario para hacer frente a la pandemia también se refleja en el presupuesto, en el instrumento de recuperación que se aprobó por todos, que se llama Next Generation EU, que cuenta con 750.000 millones de euros, precisamente para ayudar a los países y a los sectores más afectados de la Unión Europea y garantizar una reactivación de acuerdo a nuestros principios compartidos. Hay que recordar que también fue la Unión Europea la que en un primer momento apostó más fuerte por la investigación para el desarrollo de las vacunas, con pruebas y tratamientos, invirtiendo muchísimos millones para conseguir que la vacuna estuviera disponible en un tiempo récord. Hay que recordar que las vacunas normalmente tardan una media de 7 años desde que se inicia la búsqueda hasta que se consiguen todas las certificaciones necesarias. En esta ocasión se ha requerido prácticamente solo de 1 año. Ha sido un tiempo récord gracias a una inversión realmente notable de muchos actores, pero desde luego también de la Unión Europea. Y aquí no quiero dejar de felicitar a Chile por su campaña de vacunación realmente modélica en el mundo y que, bueno, pues espero que continúe y que permita hacer frente de manera eficaz a esta nueva ola que al mismo tiempo que la campaña de vacunación exitosa pues está afectando al país. En Europa la campaña de vacunación ha arrancado con algún retraso, como ustedes saben, y con algunas dificultades. Estamos ahora mismo en una población de 450 millones
hemos vacunado algo más del 10%. Hemos solamente vacunado con las vacunas que reconoce la Agencia Europea de Medicamentos, que son la vacuna Pfizer, Moderna, recientemente Johnson y AstraZeneca, que en los últimos días ha sido suspendida su uso en algunos países por algunas reacciones adversas. Pero hay un esfuerzo por acelerar este proceso de vacunación en los Estados miembros, eso sí que es una competencia de los Estados miembros, y al mismo tiempo un esfuerzo por garantizar el acceso universal a la vacuna, porque en el caso de una pandemia global, obviamente no tiene ningún sentido garantizar solamente la vacunación de un país. La pandemia no conoce fronteras y, por tanto, la Unión Europea y sus Estados miembros desde un principio hemos apostado por un mecanismo de solidaridad internacional, COVAX, y hemos comprometido 2.700 millones de euros precisamente para que las vacunas lleguen a todos los confines del mundo y no hagan distinción de ningún tipo y, sobre todo, no hagan ningún tipo de discriminación económica. De hecho, la Unión Europea, de forma centralizada con compras anticipadas, se ha asegurado alrededor de 2.000 millones de dosis, que es más del doble de lo que realmente necesita si es que fuera a vacunar toda su población. Y eso es porque también se ha calculado que ese 50% más sobrante va a ser destinado para los países que no han podido adquirir las vacunas. También es uno de nuestros objetivos en este momento tan a veces complicado de hacer frente a la pandemia, garantizar la transparencia en el comercio de las vacunas, que no exista un mercado negro, que no se desvíen, que no haya precios diferentes. Y precisamente por eso introdujimos a finales de enero un mecanismo de autorización previa a las exportaciones, que algunos han querido ver como un mecanismo para impedir la exportación. En realidad es más bien para controlar los flujos de las vacunas, para que se mantengan dentro de la legalidad y no haya ningún tipo de comercio ilícito con ellos. Por eso la Unión Europea sigue siendo el principal proveedor de vacunas para el mundo. Según los datos de hace un par de días solamente, la Unión Europea había proporcionado 34 millones de dosis a más de 30 países en el mundo. Es decir, casi ha ofrecido tantas dosis como personas ha vacunado en la Unión Europea. Esa es un poco nuestra política de no dejar atrás ningún de otros países y otros continentes, porque esta vacunación, esta campaña solo tiene sentido si salimos todos juntos de ella. Y por eso también, a nivel interno de la Unión Europea, los Estados miembros han entendido que tenemos que también construir para el futuro una unión de la salud. La salud ha sido hasta ahora una competencia exclusiva de los Estados miembros, pero los desafíos como esta pandemia demuestran que hay que actuar de forma conjunta para ser más eficaces, y los Estados miembros han ya señalado que su voluntad de construir una unión de la salud precisamente para futuros desafíos, y también fortalecer la unión, porque la pandemia no solamente es un desafío de salud, sino también un desafío político, económico y social. Hay que conseguir la estabilidad política, la estabilidad de los mercados, fortalecer el mercado único. Y también un tema que ya llevaba siendo debatido en la Unión Europea desde algún tiempo, que es nuestra autonomía estratégica. No podemos depender tanto de otros en distintos ámbitos, en ámbito de defensa, en ámbito de suministro de energía, en el ámbito de los circuitos financieros. En fin, tenemos que tener una cierta autonomía porque las crisis nos demuestran que es absolutamente fundamental para poder superarlas, tener ese margen de autonomía propia. Y dos políticas que surgen todavía de manera más reforzada como colofón a esta pandemia son, desde luego, la necesidad de transformación por nuestros compromisos con el cambio climático, nuestro Pacto Verde, y también nuestra transformación digital. Respecto del Pacto Verde, como ustedes ya saben, es la ambición de la Unión Europea ser el primer continente carbono neutral, climáticamente neutro a mediados de este siglo, hacia el 2050, y también
queremos salir de la crisis mejor de lo que entramos, es decir, no solamente recuperar nuestra situación previa, sino salir con una cierta transformación hacia nuestros objetivos y en este sentido también medioambientales. Por eso hemos ido aumentando nuestra ambición de recortar las emisiones y también hemos ido aumentando nuestra ambición respecto de los desembolsos que vamos a hacer precisamente para enfrentar mejor el cambio climático y conseguir una economía y una sociedad transformadas y adaptadas a lo que pensamos que tiene que ser el futuro de la Unión Europea. En el mismo sentido, la agenda digital. Si algo nos ha enseñado la pandemia es nuestra dependencia y la importancia que tiene en general la tecnología digital en nuestras vidas y por eso pues, la Comisión está fijando un plan común para una Europa digital con objetivos claramente definidos para el año 2030 y que sirva a todos los ciudadanos de la Unión. Para ello, para estos objetivos, desde luego es fundamental no solamente trabajar internamente, sino también con nuestros socios alrededor del mundo, defendiendo en lo que creemos, que es el multilateralismo y enfrentar de forma conjunta los retos globales. El multilateralismo, como ustedes saben muy bien, y no necesito elaborar mucho, ha sido cuestionado en los últimos años y creemos que tenemos que esperar todavía a que la nueva administración de Estados Unidos defina algunas de sus posiciones, pero estamos convencidos de que vamos a volver a encontrar el aliado que tuvimos por décadas en defensa del multilateralismo, que tenemos que defender en numerosos foros, y ahí, por supuesto, socios como Chile comparten nuestra visión y tenemos casos concretos donde Chile ha realizado propuestas para reforzar el multilateralismo, reforzar el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas, como por ejemplo en materia de la Organización Mundial de la Salud, que es una iniciativa que la Unión Europea está apoyando y que creemos que será fundamental convertir en realidad lo antes posible. Para ello, por tanto, estamos buscando aliados en el mundo, en distintas regiones, para emprender esa defensa de nuestros valores comunes y de nuestros intereses comunes y el principio del multilateralismo. Ya entrando en la relación directa entre la Unión y Chile, por supuesto, Chile ha sido y es un gran aliado para la Unión Europea. Un ejemplo reciente es precisamente la propuesta chilena de impulsar un tratado internacional que mejore la capacidad del mundo para prevenir y enfrentar pandemias sanitarias y una iniciativa que resultó hace muy pocas semanas en una conversación telefónica entre el presidente de la República y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación de 2002, el flujo de comercio bilateral entre nosotros, desde luego, se ha duplicado. Nuestra relación comercial no solamente es rentable económicamente, sino que es una relación basada en la confianza, en la inversión a largo plazo, con reglas claras que ha permitido la diversificación y la internacionalización de las empresas chilenas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y se ve claramente en los productos que está exportando Chile hacia la Unión Europea. No son solamente cobre y cerezas, como pudiera ser en otros casos, sino que se ha diversificado y ha permitido el acceso al mercado de la Unión Europea de una gran variedad, de una gama muy variada de productos agrícolas, vino, por supuesto, celulosa y otros muchos productos que son complementarios con la demanda de la Unión. Como saben, el acuerdo de asociación no es un tratado de libre comercio, es mucho más que eso, incluye el diálogo político y la cooperación en general. El diálogo político es fundamental, tenemos una coincidencia en la visión de los retos globales y regionales que nos ha permitido avanzar mucho y desde luego también en el pilar de cooperación, por ejemplo la cooperación científico-técnica. Quiero solamente destacar que Chile es uno de los países terceros que más se beneficia de nuestro programa de I+D Horizonte 2020, que ahora se va a llamar Horizonte Europa, y que permite que más de 300 proyectos e investigadores chilenos estén con este proyecto, con este programa de favorecer el I+D en el mundo.
Otro ejemplo clarísimo de nuestro compromiso es el apoyo que la Unión y los Estados miembros estamos dando al proceso constituyente chileno, que vemos como una salida institucional ejemplar a una crisis social y política. Creemos que podemos aportar experiencias que pudieran ser de interés para los miembros de la Asamblea Constituyente, para conocer otros modelos, otras opciones, otras regulaciones y desde luego confiamos en que va a ser un proceso exitoso, que se va a conseguir consensuar las nuevas reglas de convivencia, probablemente hacia un modelo de mayor cohesión social, hacia un modelo de Estado social. En eso pues van a contar siempre con el apoyo de la Unión para ofrecer 27 opciones distintas, porque como saben no existe una única fórmula, sino que hay muchas y distintas, desde la descentralización, desde el equilibrio entre los distintos poderes, en fin, cómo se reflejan los derechos económicos y sociales en el texto constitucional, cómo se hacen efectivos en la legislación. Y hay muchísimas fórmulas, pero queremos simplemente compartir las que nosotros conocemos porque creemos que pueden de alguna manera reflejar el anhelo de muchos chilenos. Y por eso hemos iniciado ya el Foro Unión Europea-Chile para abrir ese debate tan interesante en enero con los presidentes entonces de las cámaras, junto con la Biblioteca del Congreso Nacional y el Programa Eurosocial y nuestro alto representante. Y yo creo que, bueno, pues ha habido ya varias actuaciones, varios expertos de uno y otro continente han intervenido y, bueno, pues quiero aprovechar para invitarles a una próxima sesión, el próximo 24 de marzo, sobre cómo mejorar la democracia y estrechar los vínculos entre los gobernantes y los ciudadanos. Es un tema que, bueno, también tenemos que explorar y descubrir y mejorar en la Unión Europea, sin lugar a duda. Recientemente también hemos estado en contacto con el programa Interpares, una iniciativa europea de intercambio entre parlamentos nacionales de los Estados miembros y los parlamentos de países amigos y que permite, pues, precisamente apoyar la actividad parlamentaria. Y a petición del secretario general, precisamente de la Cámara de Diputados, hemos solicitado la inclusión de Chile en dicho programa. Estos intercambios permitirán fortalecer la capacidad de funcionamiento del Congreso e, independientemente de los resultados de las elecciones de abril, incluso de los futuros contenidos de la Constitución, este programa y los intercambios de experiencia les entregarán una enseñanza muy importante a las asambleas nacionales y permitirá, pues, su fortalecimiento. Yo creo que cualquier intercambio entre los parlamentos será un paso muy positivo. Bueno, no quiero continuar mucho más. Quiero utilizar estos últimos minutos para mencionar unos ejemplos concretos de cooperación entre Chile y la Unión Europea en el ámbito de la recuperación post-COVID y que está basado en el principio que compartimos de solidaridad, de recuperación sostenible, sustentable y de no dejar a nadie atrás. Y para eso, pues, la Unión Europea cuenta con un fondo bilateral para promover el desarrollo sostenible y esa recuperación, pues, requerirá precisamente de una inversión muy fuerte en sectores claves de la economía, como por ejemplo en el caso chileno, la minería, la energía, los transportes. Y ahí va a ser fundamental el papel que va a jugar el desarrollo de un sector novedoso como es el hidrógeno verde. Creemos que es un sector que tiene unas enormes oportunidades en Chile. La Unión Europea, las empresas europeas tienen la ventaja tecnológica, tenemos la capacidad de inversión y desde luego la voluntad política de apoyar a Chile en el desarrollo de este sector. Hemos apoyado ya diversas actividades, diversos seminarios internacionales para dar a conocer las oportunidades que ofrece Chile en este sector. Y como ejemplo, pues quisiera citar en el ámbito de las energías renovables el proyecto del Cerro Dominador cerca de Calama, que es una inversión que arrancó con un pequeño proyecto de cooperación de la Unión Europea, del Latin American Investment Facility, precisamente para facilitar la inversión del sector privado. Con un pequeño proyecto de cooperación se mejoran las condiciones de un crédito, las condiciones de garantías y se atrae capital
tanto de bancos de cooperación como sobre todo pues, del sector privado, en cantidades ingentes, para hacerlo dominador prácticamente 1.800 millones de euros. Y este proyecto pues, se va a inaugurar en el mes de abril y va a ser el proyecto de concentración solar más grande de toda América Latina. Y yo creo que es un paso muy claro que está dando Chile hacia el desarrollo de las energías renovables y su conexión hacia el hidrógeno verde. También hemos apoyado otras iniciativas, como por ejemplo a las comunidades más vulnerables en la zona más afectada por la sequía en el centro de Chile, proyecto Activa Secano, y creo que bueno, pues, ha sido una muestra también de la cercanía y de la solidaridad que tenemos con Chile. Puedo mencionar otros proyectos de cooperación. La lista, desde luego, es extensa, pero como cooperación científica quisiera solamente mencionar el Centro Austral Europeo, destinado a la investigación astronómica, el programa de observación satelital Copernicus, con el sistema GPS Galileo, o la cooperación en materia de seguridad, como los intercambios entre Europol y Chile. Por lo cual, simplemente quiero reiterar esas relaciones tan estrechas que tenemos. Es imposible abarcarlas todas en estas palabras, pero que reflejan desde luego también nuestra voluntad, creo que compartida, de concluir, ojalá lo antes posible, las negociaciones que están en su fase final ya para modernizar el acuerdo de asociación y darle un impulso a esta relación. Yo creo que el acuerdo de 2002 le dio un impulso muy importante en todos los sentidos y creo que un nuevo acuerdo pues mandaría una señal muy fuerte de lo muy cerca que estamos Chile y la Unión Europea. Muchísimas gracias y, por supuesto, estoy disponible para cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchas gracias a todos, diputados y diputadas. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Antes de ofrecer la palabra, quiero transmitirle que estamos plenamente conscientes de la solidaridad que hemos tenido por parte de la Unión Europea, aunque pueda parecer majadero, pero se lo quiero transmitir a usted porque a cada embajador que tenemos se lo digo, de que estamos enormemente agradecidos, porque en el pasado, cuando nuestro país vivió la tiranía y la dictadura de Pinochet, ustedes abrieron sus puertas para cobijar a cientos y a miles de chilenos que eran perseguidos en ese momento. Y esa gratitud, sépala usted que va a ser eterna por parte nuestra, por ese gesto de humanidad y de grandeza que ustedes tuvieron. Así que muchas gracias, embajador, y sepa que valoramos enormemente el rol que jugaron los países europeos en esa situación tan dura y difícil que vivió nuestro país. Así que infinitas gracias por esa solidaridad que tuvieron en ese momento tan difícil que vivió nuestro país. Ofrezco la palabra, diputada Carmen Hertz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero saludar al embajador de la Torre, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y agradecerle su exposición. Hay dos puntos que quisiera a través suyo consultarle al embajador de la Torre y que, si bien no dicen relación directa con la relación bilateral con Chile, sí inciden en definitiva. Uno es el tema del multilateralismo que aludió el embajador y que efectivamente el multilateralismo en el último tiempo ha sufrido golpes y una debilidad fundamentalmente durante el periodo de la administración de Trump en los Estados Unidos, que es de esperar que con Biden esto se recupere. Mi pregunta sobre el multilateralismo dice relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o sea, con el Brexit. Si esa salida del Reino Unido afecta el proyecto político multilateral de la Unión Europea, ¿de qué manera lo afecta? ¿De qué manera podemos seguir garantizando que la Unión Europea es un proyecto fundamentalmente asentado en los valores multilaterales? Y mi segunda pregunta dice relación con algo que es preocupante y que también tiene que ver con la integración de la Unión Europea, y es el tema de la vigencia de las democracias.
Sabemos, ¿no es cierto?, que en países de lo que fue Europa del Este, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, hay gobiernos autoritarios de una deriva claramente cercana a la ultraderecha, donde se coartan libertades básicas y hay un espíritu xenófobo preocupante. Pero el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que el embajador conoce con asiento en Estocolmo, ha señalado además otros índices y otros referentes de que también en Europa Occidental hay un retroceso en índices que dicen relación con la democracia. Hay poca confianza de los ciudadanos europeos en la independencia del Poder Judicial, hay poca confianza de los ciudadanos europeos en la integridad de los medios de comunicación, en los gobiernos nacionales, hay desigualdad y eso ha significado voto en contra de los partidos gobernantes. En fin, hay una serie de referencias que preocupan y yo quería consultarle al embajador su opinión. Y por último, el tema de las vacunas, me preocupa que dado el retroceso, digamos, que ha habido en el plan de vacunación de la Unión Europea, o la lentitud más bien, el tema de la guerra política de las vacunas esté presente, porque también en Europa cada país ha hecho por su cuenta. Hungría compra el Sputnik, Polonia también, Austria y Dinamarca establecieron una alianza con Israel. En fin, hay un cierto desorden, por así decirlo, en el plan de vacunación. Muchas gracias, presidente. Bien, diputada, muchas gracias. El diputado Vlado Mirosevic ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar al embajador de la Torre, agradecerle su presencia en esta comisión y me sumo a las palabras de nuestro presidente respecto de agradecer algo que siempre hacemos con los embajadores de la Unión Europea, y así lo hemos hecho con la antigua embajadora, agradecer la tremenda recepción y solidaridad que tuvo la Unión Europea con las víctimas chilenas de la dictadura. Me gustaría hacerle dos preguntas al señor embajador. La primera es, ¿cómo ve el acuerdo de asociación? Ese acuerdo lleva ya varios años, entiendo yo, en detalles finales. Siempre los detalles finales suelen ser muy decisivos, pero ya son varios años los que se lleva la negociación de este acuerdo en la etapa final. ¿Cómo ve ese proceso? Saber su opinión respecto de eso. Por supuesto que ambas partes nos sentamos a la mesa desde un diagnóstico positivo, o sea, ha servido el acuerdo anterior, hay que perfeccionarlo, hay que actualizarlo y eso ya es bueno, pero entiendo que siempre los detalles finales y las líneas rojas que tienen ambas partes pueden complicar las cosas finales. Lo segundo es preguntarle sobre la migración y que tiene alguna relación con lo que decía la diputada Hertz, porque quienes vemos a la Unión Europea como un faro, como un ejemplo de integración, de acuerdos civilizatorios que tenemos que mirar y admirar, también nos preocupa lo que está pasando al interior de la propia Unión Europea con el tema de la migración y los discursos ultranacionalistas y ultraderechistas que tienen algunos partidos y algunos gobiernos incluso. ¿Cómo eso afecta la legitimidad de la Unión Europea en su conjunto y cómo afecta la gobernanza de la Unión, ¿no? Aquellos que queremos seguir los pasos, ojalá, de la Unión Europea, tenemos que mirar con detención ese proceso, ¿no? Y esas tensiones que se producen ahí también, tenemos que aprender de eso. Eso, muchas gracias, señor embajador, por acompañarnos y estoy seguro que en esta comisión tendrá de todas maneras un aliado para la unión que usted representa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Embajador, yo quisiera plantear algo que lo han dicho de alguna u otra manera tanto la diputada Hertz como el diputado Mirosevic. En este mundo internacional bipolar dominado por Estados Unidos y China, ustedes son la tercera vía, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno mira con preocupación cómo frente a estos dos gigantes, el rol que ustedes están cumpliendo se ve como disminuido, como que falta un discurso más potente, más claro para enfrentar este mundo bipolar. Entonces me gustaría saber qué están pensando, cuál es la estrategia
frente a este escenario internacional tan fuertemente marcado por este bipolarismo entre Estados Unidos y China, donde ustedes son la tercera fuerza. Eso. Pues bien, no habiendo nadie más solicitado la palabra, tiene la palabra, señor embajador. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputadas y diputados, por sus comentarios y sus preguntas y observaciones. Desde luego, la salida del Reino Unido de la Unión Europea yo creo que es una desgracia, es un hecho histórico lamentable y desde luego pues afecta a la Unión Europea en varios sentidos. Desde el punto de vista directo, práctico, pues en el presupuesto, porque el Reino Unido pues era un donante neto, contribuyente neto y bueno, pues ya solamente por eso pues la Unión Europea lo va a sufrir por la pérdida de docenas de millones de habitantes de la Unión, por las relaciones comerciales que se van a ver afectados, porque ahora el Reino Unido es un país tercero, aunque tiene un acuerdo. Y quiero destacar que aunque el Brexit haya sido un divorcio doloroso y lento, ha sido un divorcio que la Unión ha enfrentado de manera unida. Los 27 Estados miembros han siempre mantenido a la Unión en la negociación de las condiciones, a veces para la exasperación del Reino Unido, pero ha sido lo correcto y lo que ha demostrado la fuerza de la Unión. Hemos llegado a acuerdos transitorios y acuerdos concretos sobre algunos temas, como por ejemplo la frontera con Irlanda, entre Irlanda del Norte e Irlanda, pero creo que el Brexit también hay que verlo bueno, pues como probablemente un error histórico, pero también tiene algunos efectos positivos. Ha debilitado, desde luego, o desactivado los movimientos a favor de la salida de la Unión Europea en otros países, donde estos movimientos pudieron haber llegado a ser importantes. Ha demostrado pues, el precio altísimo que tiene una decisión así y ha desanimado a otros a seguir los pasos. Y yo creo que muy pronto se va a ver ya los costes reales de la salida del mercado único y en general de la Unión Europea. Y yo creo, y no creo que me equivoque mucho, que en una generación posiblemente veamos al Reino Unido solicitando el ingreso en la Unión Europea de nuevo, donde se produzca un cierto relevo generacional y la idea que tenían todavía una parte de los ciudadanos del Reino Unido, de que el Reino Unido podía sobrevivir como país individual con sus relaciones privilegiadas basadas en las relaciones con países de la Commonwealth, cuando realmente perciban que el comercio solamente con Irlanda significa mucho más que el comercio con Canadá, con Estados Unidos, con la India juntos, pues se darán cuenta, yo creo, de lo que supone esa decisión, el empobrecimiento que supone para el Reino Unido, el coste que tendrá para Londres como ciudad financiera, como capital financiera de Europa, que dejará de serlo progresivamente. En fin, yo creo que el Reino Unido recapacitará y que desde luego pues volverá a integrar la familia europea. Y tampoco hay que olvidar que hay muchos otros países que están intentando ingresar a la Unión Europea. Es decir, ha salido uno, pero tenemos varios países en distintas fases de negociación para incorporarse a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea sigue siendo un proyecto altamente atractivo. El caso del Reino Unido siempre fue un caso muy especial. Hay una broma que me permito reproducir. El Reino Unido siempre tuvo un pie dentro y un pie fuera de la Unión Europea. Y ahora lo que pretende en realidad es tener un pie fuera y un pie dentro, ¿no? Eso es lo que se decía en Bruselas. El Reino Unido quería tener una relación privilegiada, especial, distinta. Y bueno, pues al final, por un margen muy estrecho en un referéndum con poca participación juvenil, pues decidió salirse. Pero en fin, creo que es un error y desde luego tiene un coste también para nosotros. Se pierde un socio importante, uno de los grandes, uno de los que están en el Consejo de Seguridad. O sea, por supuesto, significa una pérdida también para la Unión. Y para los demás, bueno, la democracia nunca hay que darla por asentada. Siempre hay que, es una pelea continua por mantenerla vigorosa y perfeccionarla. Nadie puede dar lecciones aquí en el sentido de mantener y conseguir y mantener una democracia perfecta. Creo que eso no existe
y efectivamente en la Unión Europea hemos tenido varios expedientes internos que eran absolutamente novedosos contra Estados miembros, por lo que en Bruselas se consideraba una ruptura de las reglas del Estado de Derecho, por ejemplo, respecto a la independencia del Poder Judicial en algunos de los países que usted, señora diputada Hertz, ha mencionado. Pero también quiero destacar que la Unión tiene mecanismos no solamente de control posterior, sino también incluso de motivación para mantener el cumplimiento de todas las reglas de juego que nos identifican. Así, por ejemplo, para acceder al Fondo de Reactivación Económica Next Generation EU, que he mencionado antes, de 750.000 millones de euros, este fondo está condicionado a que se mantenga el respeto pleno al Estado de Derecho y a las reglas democráticas. Es decir, es un incentivo realmente muy fuerte para que todos los países entiendan que la membresía en este club pues exige el cumplimiento muy estricto de sus reglas. Puede haber un cuestionamiento, como usted bien ha dicho, pues de la independencia del Poder Judicial en algunos países, o la pérdida de liderazgo de los partidos políticos en otros, partidos que eran pues de grandes mayorías, de 40 o más %, que han salido debilitados en los últimos años. Yo provengo de dos países de la Unión Europea en que en los dos se da esta circunstancia. En España, por ejemplo, pues los dos grandes partidos que tenían más de un 40%, desde luego ya no lo tienen, y en Alemania, que es mi segundo país, pues igual, en estas últimas elecciones se ve como ha habido un cuestionamiento de los dos grandes partidos, el Partido Socialdemócrata y el Cristiano Demócrata. O sea, es un cuestionamiento de los partidos que es un fenómeno actual, yo creo que no solamente en la Unión Europea, y surgen otros partidos. En fin, eso es una realidad, al menos en Europa. Y respecto del desorden en cuanto a las vacunas, es probable, es cierto que la Unión pues, ha cometido algunos errores. Esto es un campo nuevo para la Unión. El tema de salud no es una competencia de la Unión, sino es una competencia de los Estados miembros. Pero siempre pensamos que probablemente la alternativa hubiera sido mucho peor, que los Estados miembros, 27 y algunos tan desiguales, pues hubiesen intentado acceder a las vacunas en un mercado a veces no tan transparente y con condiciones cambiantes, pues podría haber sido mucho peor. Podríamos tener ahora mismo países que sí tienen acceso a vacunas y otros países que no tienen prácticamente acceso a vacunas. Y la Unión lo que ha permitido es mantener el principio de solidaridad. En cuanto al acuerdo de asociación, bueno, llevamos negociando 3 años la modernización. Estamos en los últimos flecos del acuerdo del pilar de comercio, donde hemos llegado ya a más del 80% de acuerdo. Quedan algunos temas que obviamente siempre son los más delicados, algunos que benefician a Chile, como por ejemplo el acceso de los productos agrícolas y del vino chileno sin restricciones al mercado de la Unión, y a cambio, pues por supuesto, pues esto es una negociación en esta parte comercial, pues hay algunas peticiones también de la Unión para acceso a mercados, a los recursos naturales, etcétera, en condiciones de igualdad. Yo creo que se encontrarán fórmulas que permitan concluir el acuerdo. Hay algunos, sobre todo en el ámbito comercial, que solamente quieren concluir un acuerdo cuando es 100% satisfactorio. Yo creo que hay que concluirlo cuando políticamente conviene, aunque sea solamente a un 85 o 90%. Yo creo que ahora mismo conviene a Chile y también a la Unión Europea, que queremos destacar nuestro apoyo al país en estos momentos. Y ojalá podamos anunciar la conclusión de las negociaciones bastante pronto. Y respecto de la migración, evidentemente siempre hay discursos minoritarios contrarios. Lo hemos visto en la Unión Europea durante la crisis migratoria tras el inicio de la guerra en Siria. Es un tema que se calmó un poco porque las cifras migratorias también descendieron, pero la migración es un fenómeno no puntual, sino que va a ser parte de nuestra realidad en Europa y en América Latina. Yo creo que la movilidad, la multiplicación de las crisis y el principio de acogida pues van a llevar a que la migración va a ser parte de la cotidianidad política y social. Y hay que combatir los discursos ultra de uno y otro lado pues con argumentos, con el derecho y desde luego también con políticas públicas de integración
eficaces, ¿no? Y ahí, por supuesto, tenemos mucho que aprender también en la Unión Europea, en los distintos Estados miembros. Y respecto del equilibrio en el mundo, efectivamente, con Estados Unidos, que es pues, el socio fundamental, esperamos recuperar esa relación fluida que la Unión Europea ha tenido pues, desde su creación, desde hace más de 50 años, y que se vio cuestionada bajo la anterior administración estadounidense por primera vez. Esperamos recuperar esa visión conjunta de los muchos desafíos que tenemos que enfrentar conjuntamente. Con China, nuestra relación, bueno, hemos tenido probablemente una reflexión parecida a la que tienen ustedes en Chile también sobre qué significa Chile, qué significa China para nosotros. No solamente es un socio comercial fundamental, sino que también, y de esto desde hace unos meses hemos redefinido nuestra relación, es un rival sistémico. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras relaciones comerciales también. Es una alternativa al modelo de Estado de Derecho y democrático que defendemos, y eso pues condiciona de alguna manera nuestra relación, reconociendo por supuesto que es un socio comercial fundamental y con el que aspiramos a tener cada vez más coincidencias para enfrentar los retos globales y regionales, pero partiendo del hecho de que es un rival sistémico. Y ahí, pues, la Unión Europea, en este ámbito, bueno, en esa realidad global, pues ha intentado la nueva comisión definirse como una comisión más geopolítica, con una vocación más de ejercer músculo, no solamente económico, sino también político. Eso fueron las declaraciones cuando asumió la presidenta de la comisión y, por ejemplo, también el alto representante, de jugar un papel más activo en todos los sentidos en el orden mundial y asumir nuestras responsabilidades, pues más allá solamente de las económicas, que habían sido las tradicionales de la Unión, sino defender nuestros intereses y, desde luego, nuestros valores con nuestros socios, entre ellos, desde luego, de una manera destacada, estará Chile. Y está tan destacada la relación con Chile que quiero darles un anticipo. Estamos gestionando la visita de nuestro alto representante, de Josep Borrell, a Chile. Esperamos que se pueda realizar, pese a las condiciones sanitarias, en las próximas semanas. Es una visita que él ha quedado comprometido, conoce muy bien Chile, ha estado ya muchas veces y tiene gran cariño y admiración por este país, pero el canciller alemán estuvo en Europa a finales de noviembre y diciembre, y bueno, pues el alto representante ha quedado en devolver esta visita lo antes posible, y yo espero que pueda tener también alguna reunión con la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias, señor embajador. No sé si hay algún otro parlamentario que quiera hacer alguna consulta. Embajador, no sé si será posible, pero se lo planteo como una inquietud que estoy seguro que recoge el sentir. Si existe la posibilidad que el señor Borrell pueda ser recibido por esta comisión o tener algún encuentro telemático, no sé, le dejo abierta la posibilidad para que usted pueda hacer algún tipo de gestiones que nos permita ese gran honor de poder tener un diálogo y una conversación con él. ¿Ya? Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver lo que es posible, desde luego. De momento la incógnita es el avance del confinamiento, ¿no? Así es. Por eso, a lo mejor, como lo hemos recibido a usted telemáticamente, a lo mejor él nos podrá disponer algunos minutos, a lo mejor, para tener un encuentro con él. Sería muy importante para nosotros y un honor poderlo recibir en la comisión. Se lo transmitiré, ¿no? Desde luego. Muy bien. Le quiero agradecer una vez más su presencia aquí, su claridad en su exposición y la respuesta que nos ha entregado, señor embajador. Esperamos que esta no sea la última vez, sino que sea un encuentro permanente que tengamos a través de esta comisión, y usted sepa que las puertas de esta comisión están abiertas para cualquier inquietud que usted nos quiera manifestar a futuro. Así que muchas gracias
y lo liberamos de su presencia en nuestra comisión. Hasta luego. Gusto saludarlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras diputados, señores diputados. Hasta pronto. Espero que de manera física en Valparaíso. Es lo que esperamos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Por haberse cumplido los quietos de la sesión, se levanta.